Los relatos prohibidos que aterraron en la zona roja de Francia. Desde que éramos chicos, escuché historias sobre la zona roja en Francia. Dicen que es un lugar que nadie debería pisar, pero ahí estábamos, Carla y yo, con las mochilas al hombro, listos para ver qué había de cierto. El aire estaba denso, olía a tierra mojada y algo a hierro oxidado. La bruma se colaba entre los árboles, como si el bosque respirara. Caminamos en silencio, apenas escuchábamos nuestras pisadas, pero el ambiente era extraño, incómodo. Sentí un escalofrío que me subió desde la nuca hasta los dedos de las manos. ¿Vos sentís eso?, pregunté, bajando la voz. Ella asintió mordiéndose el labio. Como si nos miraran, susurró. De repente, un ruido seco hizo que me pegara un salto el corazón. No sabría decir si fue un crujido de rama o algo más. Carla se detuvo, los ojos bien abiertos. ¿Podemos seguir?, preguntó, con la voz temblorosa. Claro, le respondí, aunque por dentro dudaba. El viento empezó a jugar entre las hojas. Un olor a humedad y a madera podrida nos invadió. Empecé a sudar frío, aunque el frío me calaba la piel. Las sombras parecían alargarse más de la cuenta, y cada vez que buscaba con la mirada, algo desaparecía. ¿Viste eso?, dijo Carla, señalando un punto entre los árboles. Vi una figura borrosa, con una túnica raída que se movía sin viento. Mi garganta se secó. Debe ser un «Animal», murmuré, pero la duda se clavó. No había tiempo para más. Un susurro casi apagado pareció salir del suelo mismo. «¡No sigan!». Temblé. Carla también. Nos miramos. «¿Qué era eso?», dijo ella, y yo tragué saliva sin poder responder. Seguimos caminando, más lento, casi arrastrándonos. El aire empezó a apestar a algo metálico y dulce, desagradable. «Estoy mareado», dijo Carla de repente, y yo sentí un nudo en el estómago que me hizo doblar las rodillas. Un grito seco lejano, pero terriblemente cercano, nos congeló. Se escuchó como si estuviera dentro de nuestra cabeza. Me agarré la cabeza, sintiendo que algo me apretaba el cerebro. «¡Vámonos!», grité, mientras nuestras sombras se alargaban y la noche se cerraba. Antes de dar media vuelta, una caja pequeña apareció frente a nosotras, como emergida de la tierra. Tenía grabados raros, y aunque estábamos helados de miedo, Carla la tocó. Abrió la tapa, y una oscuridad densa comenzó a envolvernos. El último susurro fue claro. «¡No miren atrás!». Nada más, solo el silencio pesado de la zona roja. ¿Qué creen que va a pasar? Comenten sus teorías y suscríbanse para no perder el próximo capítulo. El aire se volvía cada vez más denso a medida que la oscuridad nos envolvía. La caja que Carla había abierto parecía absorber la luz que nos rodeaba, y un sudor frío me recorría la espalda mientras miraba esa especie de abismo negro. Un eco inaudible resonaba en mi cabeza. Un ritmo marcial que iba de la mano con el pulso desbocado de mi corazón. «¿Qué hacemos?», preguntó Carla, su voz apenas un hilo de sonido. La respuesta se amontonaba en mi mente, mezclándose con la creciente ansiedad y el temor. Justo entonces, un sonido lejano cortó el silencio, un murmullo, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo. No comprendía las palabras, pero la calidez de la conversación contrastaba con el frío que se apoderaba de nosotros. La maleza a nuestro alrededor parecía moverse con vida propia. Los árboles, altos y enredados, se retorcían en extrañas posiciones, como si quisieran advertirnos, como si fueran testigos de nuestros pasos. Vi un tronco partido que no encajaba con lo que sabía de los bosques. Las astillas del corte estaban tan frescas que me pregunté cómo podía estar allí, y sin embargo, el resto del árbol se veía tan viejo y desgastado. Esos susurros, Carla,
logré decir, mientras buscaba calmarme. Hay algo que nos habla. No sabía si estaba compartiendo una revelación o simplemente divagando por el miedo que me consumía. Pero en el fondo, una parte de mí hizo clic. ¿Qué era aquello que nos estaba llamando? Allí, al borde de la desesperación, me di cuenta de que ya no podía sentir mis manos. Era como si la sangre se hubiera ido, dejando solo una sensación de hormigueo. El miedo me había paralizado, y aunque quería correr, mis pies parecían clavados al suelo. Cuando miré a Carla, su rostro reflejaba el mismo terror. Sus ojos brillaban, grandes y desorbitados, rociados de un brillo húmedo que presagiaba el llanto. Otro grito, esta vez más cercano, reverberó entre los árboles. Era un sonido desgarrador, como si retumbara desde el fondo de la tierra. A continuación, el murmullo se detuvo bruscamente, dejándonos atrapados en un silencio angusto, un eco residual que palpitaba en el aire. Miré hacia la caja y me pareció ver una sombra moverse en su interior, pero en mi mente lo deseché como un reflejo de mi nerviosismo. ¿Qué ha pasado con quienes vinieron antes que nosotros? Pregunté sin quererlo, dejando escapar una inquietud que me atormentaba desde que llegamos. Aquella revelación me dejaba aturdido. Quizás solo éramos los últimos en la línea de una serie de incursiones malditas, personas que habían sucumbido ante ese lugar antes que nosotros. Sin embargo, el bosque seguía murmurando. Su canto parece dirigir su mensaje a alguien más. Gracias. A esa estridencia suave, un destello en el rincón de mis ojos me hizo girar la cabeza. Allí, entre sombras y ramas, noté una figura. No era un humano, ni un animal, pero sentía que su presencia nos observaba, como si una mente oscura estuviera detrás de punto ciego de la realidad. Carla, comencé a articular, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. No estaba seguro de qué nos esperaba, pero la escalofriante certeza era que no estábamos solos. Y esa caja que habíamos descubierto solo habría sido la puerta hacia lo desconocido. De pronto, el suelo tembló bajo nuestros pies y supe que lo que venía sería más aterrador de lo que jamás imaginé. Sin más tiempo para pensar, una decisión nos apresuró. ¿Correr o tal vez entregarnos? La zona roja estaba decidida a mantener sus secretos. El temblor del suelo cesó, pero el eco de su vibración seguía residiendo en mis huesos. Instintivamente, mi mano se aferró a un árbol, buscando su dureza como un ancla en medio del caos que me rodeaba. El aire que nos envolvía se tornó aún más pesado, impregnado de una fragancia agria, como algo en descomposición, y el sudor frío no hacía más que empañarlo. «Debemos irnos», susurró Carla, su voz apenas un murmullo que se desdibujaba en el aire cargado de ansiedad. Pero algo en su mirada detenía mis pies. Cada vez que intentaba dar un paso, mi cuerpo se resistía. Una reacción instintiva resonando en las entrañas. «Escucha», le dije, llevando un dedo a mis labios. La última vibración en el suelo había traído consigo una especie de murmullo de fondo, similar a un canto lejano, pero distorsionado, como si proviniera de las entrañas mismas de la tierra. Un sonido que se retorcía, enredándose con nuestras respiraciones. Entre el murmullo tuve la sensación de captar palabras que se susurraban. «Regreso», sacudía, «no se vayan». Eran ecos confusos que se ensordecían y que a su vez parecían advertirnos y atraer nuestra atención. ¿Regresar de dónde? ¿Y qué o quién no debía irse? El aire estaba impregnado de una pesadez que iba más allá de la tensión. Tenía la horrible sensación de que el bosque tenía un pulso. Las sombras se retorcían, cada una con formas cambiantes y grotescas, y sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que no solo eran sombras. Las formas a través de los árboles se distinguían,
y algunas de ellas tenían cara, labios que se movían a un ritmo que no podía seguir. ¿Qué es eso?, le pregunté a Carla señalando una figura imprecisa. Una humanoide en la penumbra, estirada y delgada, con un rostro que parecía una máscara desgastada por siglos de abandono. Sus ojos, oscuros como la noche misma, reflejaban un destello de reconocimiento. Pero no había tiempo para considerar sus intenciones, pues el nivel de miedo subía en un crescendo incesante. Recorrí el suelo. Con la mirada, las raíces de los árboles se entrelazaban como serpientes, pero hubo un momento en que noté algo que no encajaba. Una larga hendidura en el tronco de un árbol, perfectamente cortada, como si alguien hubiera gastado tiempo y esfuerzo en hacerla, sin marcas de descomposición, como si ese corte remoto se hubiera hecho ayer. Era imposible. No había herramienta, humano o animal, que pudiera provocar un corte así en un árbol tan viejo. ¿Algún tipo de señal? Me pregunté. No puedo más, dijo Carla, su voz entrecortada. Comenzó a dar pasos hacia atrás, pero al hacerlo, ella se tropezó con las raíces, arrastrándome involuntariamente a su caída. Mientras caíamos, mi corazón latía con una furia indomable. El sonido del murmullo creciendo se tornó en un grito, un unísono de voces que pareció elevarse desde la tierra misma, gritando, llamando. Y en un instante, la figura en la penumbra se abalanzó hacia nosotros, alzando los brazos como si reclamáralo. ¿Qué había perdido? Con un último resplandor de lucidez, supe que el tiempo se estaba acabando. Era como si el bosque hubiera decidido que era hora de frenar nuestra huida. Los susurros se amalgamaban en mis oídos, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un eco frío recorrió mi columna. La oscuridad se acercaba. No, grité, apretando los ojos al cerrar la mente a todo lo que nos rodeaba. Pero la última imagen que vi, antes de perderme. En el vacío fue la mirada de la figura. Un rictus que, aunque despojado de emociones, contenía una extraña promesa de lo que aún estaba por venir. El silencio que siguió fue desgarrador, un silencioso preámbulo a lo inevitable, y supe que esta zona roja no nos iba a dejar ir tan fácilmente. La oscuridad nos envolvió por completo, y el eco frío que había recorrido mi columna se transformó en una presión casi palpable. A pesar de que intenté mantener la calma, mi corazón latía con un ritmo frenético, como un tambor que marcaba un compás de desesperación. El silencio que siguió al grito de la figura resonó como un clamor sordo en mi cabeza, casi burlón, como si el bosque se estuviera riendo de nuestra vulnerabilidad. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. Mis manos, que antes se aferraban a la tierra, ahora estaban inertes, como si se negaran a responder a mi mente ansiosa. Una sudoración fría me humedecía la frente, deslizándose por mis mejillas. Tragué fuerte, intentando calmarme, mentalmente recordando que el miedo no debería dominarme. Pero en aquel instante, la sensación de estar atrapado, a merced de algo mucho más grande, era abrumadora. Las sombras a nuestro alrededor parecían moverse, danzando al ritmo del latido acelerado de mi corazón. Una aguda chispa de sonido fue lo que me hizo girar la cabeza. Un susurro que se arrastraba por el suelo, casi como el roce de un velo de gasa. No era el murmullo de antes. Esta vez era más definido, deliberado. ¿Qué estás buscando?, parecía preguntar, pero su tono llevaba un eco de burla que encendió mi miedo. Esa pregunta no era solo retórica, era la primera estocada en un juego cruel del cual no entendía las reglas. En ese momento, un sonido profundo reverberó entre los árboles, como el latido de un corazón antiguo. Era un sonido tan familiar y extraño que me hizo sentir incómoda. Podría ser que... ¿Qué?
¿Estás buscando? De alguna manera, el bosque compartiese su pulso vital con nosotros. El lugar estaba vivo, pero no de la forma que uno esperaría. Había algo enfermo en su vitalidad. Tal vez ese pulso era el eco de aquellos que habían llegado antes, resonando en las raíces de los árboles que se entrelazaban como serpientes. Al levantar la vista, noté que sobre una de las ramas más bajas algo colgaba. Era una trenza de cabello rubio, enredado entre las hojas y las ramas, como si hubiera sido olvidado por un alma que no había logrado escapar. La imagen se me grabó en la mente con una claridad aterradora. Ese cabello tan familiar, tan humano, perturbaría mis pensamientos por mucho tiempo. ¿De quién era? ¿Qué le había sucedido? La visibilidad en el lugar era escasa. Sin embargo, ese detalle brillaba como un faro en la penumbra. Carla me miró con ojos de pánico, su rostro iluminado por un destello de algo blanco en el horizonte reflejaba una mezcla de terror y asombro. Ella movió su dedo en dirección a la luz, y aunque las sombras parecían tensarse en una dirección opuesta, había algo más. Un conjunto de figuras que se dibujaban débilmente en la bruma. Las luces titilaban, como estrellas moribundas, creando una imagen inquietante en el bosque. La presión en mi pecho aumentó a medida que las visiones se desenfocaban. Un instinto primal me decía que no debíamos movernos hacia allí. Quería lograr que el miedo se escapara de mí, pero cada intento solo lo intensificaba, convirtiendo mi respiración en un jadeo. La realidad a mi alrededor se retorcía, y una pregunta surgió punzante. ¿Podríamos estar viviendo lo que tantos otros habían experimentado antes que nosotros? ¿Era este simplemente el comienzo de un ciclo que nunca terminaba? Pero antes de poder formular una respuesta, un nuevo grito, distinto al anterior, atravesó el aire como una aurora asesina. La figura en la penumbra se había acercado. Mas, la voz, que parecía surgir de la tierra y el cielo a la vez, retumbó con el mismo eco del bosque. «No se vayan, quédense», resonaba claramente. El suelo tembló otra vez, y todo a nuestro alrededor se oscureció aún más, mientras una sombra se cernía sobre nosotros. Era el momento de decidir, quedarnos y enfrentarnos a lo inimaginable o ser arrastrados por lo desconocido. Pero, ¿qué era realmente más aterrador? ¿Aquello que no entendíamos o el hecho de que podría haber un regreso que jamás podría ser igual? La zona roja se cernía sobre nosotros con sus secretos, dispuesta a devorarnos. La figura en la penumbra se acercaba, su silueta difusa apenas iluminada por la luz parpadeante que aparecía entre los árboles. El canto, ahora más claro, estaba cargado de un significado que apenas podía asir. «No se vayan, quédense», resonaba en mi mente, retumbando como un eco de advertencia, y la voz parecía desprenderse del mismo suelo. Un lamento ancestral que no prometía nada bueno. Sentí como el aire se espesaba alrededor de nosotros, una mezcla nauseabunda de moho y algo metálico que me hizo arrugar la nariz. El olor se intensificaba, como si el bosque mantuviera sus secretos en un frasco herméticamente cerrado que ahora estaba a punto de romperse. «¿Qué está ocurriendo aquí?», pensé, mientras una oleada de sudor frío me recorría la frente. Mis manos comenzaron a temblar, casi incontrolables, un espasmo de nerviosismo que no podía contener. Carla a mi lado parecía paralizada. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y curiosidad. Sin embargo, al girar la cabeza para asegurarme de que seguía ahí, noté algo extraño en el tronco de un árbol cercano. Había una amplia hendidura en su corteza perfectamente recta, como si algún ser hubiese utilizado una espátula para crear una abertura.
Era recién hecha, pero el árbol ostentaba una piel de tiempos. Una contradicción inquietante que apenas podía procesar. No me gusta. Esto, Carla, murmuré, mi voz apenas un eco en la densidad del momento. Las palabras se atascaban en mi garganta, pesadas y paralizadoras. El eco del susurro seguía resonando en mí. Era como si el bosque latiera al compás del miedo que irradiaba de nuestro interior. La figura, acentuando la tensión, parecía desestabilizarse, retorciéndose en formas que deberían ser imposibles, como un reflejo distorsionado en un espejo antiguo. Fue entonces cuando un sonido escalofriante emergió del fondo. Era un canto, pero no uno que recordara. Eran voces entrelazadas que se alzaban en una melodía a la vez hermosa y aterradora, como si muchas almas se unieran para formar un lamento en perfecta armonía. Cada nota parecía salir de las raíces de los árboles, vibrando en mis huesos. ¿Por qué nos llaman? La pregunta surcó mi mente, resonando en el eco de las demás. ¿Qué secretos querrían revelarnos? El frío en mi pecho se intensificó. Me sentía atrapada en un abrazo helado. Un escalofrío intenso me recorrió la espalda, llevándose la última pizca de valor que me quedaba. Y si este lugar, la zona roja, no solo las había atrapado a ellas, sino que también intentaba hacerlo con nosotros. Me moví un paso hacia atrás, incapaz de evitarlo, y vi cómo la figura se estremecía, como si sucumbiera a un impulso colectivo. La luz en sus ojos, por un instante, se iluminó con una llamativa intensidad que dejó claro que había algo más en juego, una historia sin terminar. Era un destello de reconocimiento que me atrapó, haciéndome cuestionar quién realmente era ese ser y cuáles eran sus intenciones. De repente, un grito resonó como un trueno en el aire. Fue seguido por un ruido desquiciante, chasqueante, que parecía provenir de cada rincón del bosque. El silencio que siguió fue aún más abrumador, como si el bosque hubiera contenido el aliento. Mis pensamientos estaban en un torbellino, pero sabía que había una verdad oculta, que nadie podría explicar. La luz parpadeante de la figura nos empujaba a acercarnos, pero había algo a lo que mi instinto se oponía. Presentí que estaba en juego algo más grande que nosotros. La decisión que tomaría no solo nos afectaría a mí y a Carla. Hay algo en la esencia misma de lo que yace bajo nuestros pies que lo hacía todo más intenso. El eco del canto aumentó, mientras la hendidura en el árbol se hacía más pronunciada, como si el bosque estuviera engullendo algo que había sobrevivido a la desesperación de tiempos anteriores. Era hora de elegir. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. El canto que resonaba en el aire parecía transformarse en un murmullo que se arrastraba por la bruma, como si las voces quisieran salir de la penumbra que nos rodeaba. Un sonido peculiar surgió de entre los árboles. Un crujido que sonaba a huesos al romperse. Un eco que me heló la sangre. Miré a Carla nerviosa. Su rostro estaba pálido, con los labios temblorosos, pero su mirada reflejaba una mezcla de determinación y horror que me impresionó. Fue en ese instante que un brillo anómalo captó mi atención. Entre las hojas en el suelo noté restos de flores marchitas, de un color rojo intenso. Pero al acercarme, me di cuenta de que no era solo un color, era un tono vibrante y casi pulsante, como si la vida misma tuviera un pulso. ¿Por qué están aquí?, pregunté en voz baja con un nudo en la garganta. La escena parecía ajena a todo lo que conocía, como si esos restos ocultaran algo, un secreto que escapaba a nuestra comprensión. Carla me tiró suavemente del brazo. Su mirada me decía que no me acercara. Fue entonces que la figura en la penumbra dio un paso más cerca y pude discernir detalles que antes se me habían escapado.
la textura de su piel, rugosa y como desprovista de vida, y la forma alargada de sus extremidades, que parecían retorcidas por años de sufrimiento y silencio. Era como si estuviera allí, pero al mismo tiempo no estuviese presente. El canto se intensificó, y en un momento la misma tierra pareció vibrar. «No podemos quedarnos aquí», le susurré a Carla, sintiendo que su cuerpo temblaba junto a mí. Mi respiración se volvió entrecortada. Un sudor frío comenzó a resbalarme por la frente, y un escalofrío me recorrió la piel. Era una sensación cruda y visceral, como si el miedo se convirtiera en una sustancia amarga que llenaba mi boca. ¿Esos son los ecos de los que hablaban las leyendas?, pensé, recordando fragmentos de historias antiguas que habían sido contadas a fuego lento. Había algo aún más perturbador, y no lograba darme cuenta hasta que una figura más se dibujó entre las sombras, una sombra que se retorcía y deformaba a medida que luchaba por liberarse del velo que la cubría. Los árboles que antes parecían simplemente inanimados, ahora se alzaban como centinelas. Un tronco desgastado, que había sido arrancado en su base, tenía una muesca perfectamente tallada, contraste que no encajaba con la naturaleza descompuesta del lugar. ¿Quién podría hacer algo así?, me pregunté en mi mente, mientras la revelación empezaba a ser cada vez más evidente. Éramos parte de una narrativa que había existido antes que nosotros, un ciclo del qué. Quizás no podíamos escapar. ¿Estamos siendo observadas?, cuestioné en silencio, mientras el canto nos atrapaba, susurrando verdades que no deseaba escuchar. La figura en la sombra parecía estar gesticulando, como si intentara comunicarse con nosotros, pero sus movimientos estaban llenos de desesperación, un llamado aterrador. La revelación pesaba sobre mí. Tal vez no éramos las primeras en tropezar con estos secretos, y aún más inquietante, tal vez no seríamos las últimas. El aire se volvía más denso, opresivo. Un olor a tierra y putrefacción se asociaba con lo que quedaba de la vida, y mis intensos deseos de escapar luchaban contra una curiosidad morbosamente fascinante. No podía pensar con claridad. Mientras titubeaba, la figura se acercó nuevamente, la sombra solitaria extendiéndose hacia mí, y en un instante su mirada se concentró en mis ojos, con un rayo de desafío tan frío que sentí una punzada en el corazón. «Es hora de decidir», resonaba en mi mente, pero la decisión la tomaba el bosque, reclamando mi atención y exigiendo una respuesta. Las sombras comenzaron a encajar. Mi mundo se tambaleaba bajo el peso de la revelación. ¿Qué verdad revelaría la zona roja? ¿Y qué lugar ocuparíamos en la historia que todavía no habíamos comenzado a entender? La figura oscura se aproximaba, y yo sentí que el tiempo se detenía. La presión en mi pecho se intensificó, cada latido resonando como un tambor en mi cabeza. Al darme cuenta de que la sombra se acercaba, mi cuerpo se paralizó y un frío helador se apoderó de mí. Era una sensación indescriptible, como si una mano gélida me atrapara el corazón, incapaz de escapar de la habitación del terror que se había convertido en este bosque. El canto se estructuró en una melodía que parecía imitar palabras, pero mis oídos solo captaban fragmentos confusos. Vínculo, sacrificio, no te vayas. Me resultó tan extraño que por un instante logré desviar la vista. Una brisa lejanas arrastró un aroma fuerte y ácido, como si la tierra misma hubiera exhalado secretos en descomposición. Mi estómago se revolvió y la sensación de náuseas aumentó con cada susurro que se filtraba entre los árboles. Las sombras alrededor de nosotros parecían danza de un mundo paralelo, donde cada silueta era un eco de lo que alguna vez había existido. Los árboles, desgastados y torcidos,
proyectaban formas grotescas, como si fueran figuras de una pesadilla. El tronco de un roble, enorme, ubicado a pocos pasos de mí, ahora tenía una hendidura extraña que no había visto antes. Un corte preciso, como si una sierra afilada hubiera trabajado con suavidad, haciendo que la corteza resplandeciera ligeramente en la penumbra. ¿Qué está ocurriendo aquí?, pensé, mientras el cerebro buscaba respuestas en medio del terror. Cuando logré apartar la vista de la figura que se acercaba, una revelación parcial se encendió en mi interior. Sentí que algo antiguo, un eco de eventos pasados, parecía intentar resurgir entre las sombras. Las leyendas sobre la zona roja nunca mencionaron lo que realmente había ocurrido aquí. ¿Acaso estos ecos eran los recuerdos de quienes desaparecieron? La pregunta golpeó mi mente con un peso abrumador. ¿Por qué siguen atrapadas en esta pesadilla? Instintivamente di un paso atrás y por primera vez noté el suelo bajo mis pies. No era tierra, sino una especie de grava suelta que crujía como huesos al ser pisados. Detrás de mí, Carla se agachaba, su mirada atrapada entre la figura que se acercaba y el misterioso resplandor que iluminaba el lugar. Sentí que el aire se volvía cada vez más espeso y una repugnancia me llenó la garganta. Las ramas de los árboles, inclinadas en ángulos imposibles, se retorcían como si estuvieran tratando de escapar de la conciencia pesada del bosque. Si este bosque está vivo, ¿qué más puede hacer? Algo en mí se retorció ante la posibilidad. La visión del cabello rubio que había observado antes me volvió a la mente, sellando la inquietud en mi pecho. Esa imagen permanecía latente, un recordatorio de un destino desconocido acechando. Una sombra inquietante se consolidó a mis espaldas, un susurro casi imperceptible al fluir del aire. Ya no hay salida. Era un eco oscuro, una advertencia que se arrastraba entre las hojas secas. Al girarme, la figura que había estado contemplando se desvaneció en la bruma que crepitaba. Y un sudor frío traspasó mi piel. Mi mundo se desdoblaba en el aterrador instante de la incertidumbre. El sonido burbujeante, el crujido del suelo bajo mis pies, el canto distante y ese olor a descomposición. Todo me decía que la zona roja no solo nos observaba, sino que nos esperaba. Era hora de decidir. Pero antes de que pudiera procesar todo, un temblor recorrió la tierra, deteniendo mi corazón en un silencio inquietante que nos dejaba en suspenso. ¿Qué más secretos guarda este lugar?, me pregunté mientras la oscuridad parecía acercarse una vez más, dispuesta a tragarnos. El temblor de la tierra se volvió más intenso, un latido rabioso que resonaba con cada pulso de mi corazón. A mi lado, Carla retrocedía. Sus ojos desbordados de pánico reflejaban el terror que, a esas alturas, ya se había apoderado de mí. La melódica voz del bosque, ahora más fuerte y clara, nos arrastraba hacia una profunda desesperación. No hay salida. Echó a rodar por la bruma, un eco que atravesó nuestra piel y se acomodó en nuestros huesos. No podemos quedarnos aquí, repetí, tratando de zafarme de la atracción de la figura oscura que en ese momento se deslizó de nuevo, tomando forma en la penumbra. Una mezcla de conciencia y comprensión fluyó en mí. Este no era solo un ser atrapado, sino un vínculo crucial que unía a todas aquellas almas que habían pasado por aquí antes que nosotras. Carla, en su afán por liberarse del terror, intentó alejarse, pero un rugido profundo resonó por el suelo, como un indicio del bosque reclamando su derecho. Las ramas temblaron y una ráfaga helada nos envolvió, lentamente arrastrando nuestra resistencia. Era como si esas raíces, antes inertes, hubieran cobrado vida, buscándonos entre susurros, murmullos de tiempos olvidados, historias de pérdida esperando a ser escuchadas. Antes de que pudiera evitarlo, la figura avanzó más cerca.
Era un ente a la vez familiar y aterrador, con un rostro alargado que parecía fusionarse con la sombra misma. Su mirada penetrante, llena de desesperación, me golpeó como un rayo. Sentí que los recuerdos de aquellos que habíamos oído estaban plasmados en esa entidad, un reflejo de nuestros propios miedos y sueños. ¿Por qué nos estás llamando? Logré balbucear. Mi voz temblaba con cada sílaba, mientras la sensación de inevitabilidad se hacía más fuerte. Ante mi pregunta, la figura se quedó inmóvil y un silencio escalofriante se impuso. Un eco de la historia que llevaba sobre sí, reclamando su lugar en el tejido del tiempo. Entonces, una sensación de calma, implacable y poderosa, descendió por el ambiente. Las sombras comenzaron a disiparse un poco, y el canto que antes nos ensordecía se convirtió en un murmullo casi íntimo, como si el bosque se convirtiera en un confidente. Sin pensarlo, di un paso adelante, arrastrando a Carla conmigo. Quizás sea el momento de aceptar, de dejar ir lo que nos aprisiona. Nunca había sentido tan claramente que nuestra propia historia era parte de esta tierra, un eco resonando de los corazones de los que había venido antes. Con un último vistazo a lo desconocido, dejé escapar un suspiro de liberación. El bosque, en un instante, pareció respirar con nosotros, y la figura se disolvió en una bruma clara, como si finalmente se hubiera atrevido a soltarse. Miré a Carla. Sus ojos reflejaban miedo y claridad. El dolor de lo desconocido sutilmente había comenzado a disiparse. Pero en ese instante de calma, noté una pequeña trenza de cabello rubio, una parte de la entidad que se había quedado atrás, flotando en el aire. El ciclo no había terminado por completo. La zona roja aún mantenía sus secretos, y sus ecos probablemente vivirían en nuestros corazones para siempre. ¿Y vosotros, creéis que fue real o imaginación? Contádnoslo en los comentarios y suscribíos para recibir más historias que os dejarán con la cabeza a mil.